Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos, al doctor Diego Hernández, al director nacional de Colciencias, al doctor Alejandro Ceballos, el rector de la Universidad de Caldas, a la doctora Patricia Salazar Villegas, a nuestra doctora que nos acompaña con el nombre más sugestivo que he encontrado en una institución, directora de Mentalidad y Cultura de Colciencias. Digo pues muy sugestivo, no lo digo despectivamente. También a todos los estudiantes, a Angie Flores, la directora del programa de comunicación de la Universidad Luis Amigó. Aquí estamos en representación de la Universidad Luis Amigó. Venimos también, hay personas aquí directivos también de la Universidad Nacional, de la Universidad de Caldas. Es un conjunto de universidades que convocamos y que convoca la Universidad de Caldas para hablar de un tema que siempre ha sido complejo, aquí con mis colegas periodistas que ya los voy a presentar y digo por qué complejo. Se trata de Diego Hernández, de Luz Karime Grajales del diario La República. Ella es periodista de la Universidad Javeriana, ha tenido un trabajo muy interesante en el tema social, todo el periodismo social, pero con comunidades de la costa pacífica. Hoy está allá en Bogotá en el diario La República. Ella le dice aquí, nos cuenta en su hoja de vida que le apasionan los temas sociales y todo lo que se llama periodismo, no de inmersión, pero sí periodismo con comunidades, porque el de inmersión tiene otra variable. Yo le digo cariñosamente milenios o centenios, no, son milenios todavía, los milenios, los centenios sí ya son de este siglo. Y Juan Miguel Hernández, aunque están muy jóvenes, cada uno de 25 años, con 25 años, estudió comunicación también social en la universidad también, Pontificia Universidad Javeriana, tiene estudios en literatura y trabaja hoy con el diario El Espectador. En dos temas trabajan ellos que no son fáciles, son complejos, pero se han abierto y son temas que hoy en el periodismo actual han tomado mucha fuerza. Hablo de la ciencia, la educación y la tecnología. Tres temas que han estado muy lejanos del periodismo y de la comunicación en tiempos pasados. Qué pena no me he presentado, mi nombre es Mariela Márquez, yo soy periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, licenciada en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, con una licenciatura de la Universidad de Caldas en Historia. Pues ya me retiré de Caracol, donde trabajé 27 años, hoy estoy más dedicada a la academia, soy profesora de la facultad del Departamento de Comunicación de la Universidad Luis Amigó y de Historia del Conflicto Armado en la Universidad Nacional sede Manizales. Pasando entonces al tema que les estaba contando, el periodismo ha tenido una cuestión muy compleja y más que venimos de un periodismo que nos tocó la guerra. Entonces no quiere decir que el conflicto, todavía vivimos en un conflicto, que el conflicto fue la causa o que fue la causa primigenia para que se opacara el tema de dos temas han sido, y no lo digo despectivamente, y ya hoy juegan otro papel muy importante, pero fueron la cenicienta en el periodismo, la cultura y la ciencia. Son dos, yo no les puedo discutir a ustedes, y duele lo que yo digo y a veces no ofende, pero me dicen, y eso fue así. La cultura toma mucha fuerza cuando ya se crea el Ministerio de Cultura, entonces ahí ya tomó más fuerza, mitad de la década de los 90, si la memoria no me falla, se crea el Ministerio de Cultura. Creado el Ministerio de Cultura, pues se abre un espectro donde ya la cultura juega un papel protagónico, empieza a jugar un papel muy importante en los medios de comunicación tradicionales, porque ya hay que hablar de dos facetas. Ya los medios de comunicación tradicionales jugamos un papel importante, pero hoy las redes sociales, la informática, la tecnología y la virtualidad pues abren otro espectro. Esos ya son otros medios de comunicación, nosotros los de radio, prensa y televisión y que nos hicimos en ese formato, éramos más medios de información. Yo diría que la red social y la tecnología y la virtualidad son medios de comunicación, porque si bien nosotros tuvimos un papel muy importante y lo tenemos, el ciudadano no tenía ese reconocimiento que del que se apropia hoy en las redes sociales. El ciudadano hoy se apropia prácticamente, y no lo digo despectivamente, lo digo más coloquialmente, todos somos periodistas. Ahora la complejidad para nosotros los periodistas es una tarea más compleja porque nos toca dimensionar nuestro trabajo frente a una realidad que es el manejo de la red social. Entonces les hablaba del tema porque, vuelvo y repito, la ciencia, entonces la cultura logró irse posesionando y nos quedamos en la ciencia. Entonces la ciencia se quedaba y se quedaba. Habría que mirar si el papel fue de nosotros los periodistas o si los científicos y la academia se quedaron frente a nosotros. Habría que hacer el examen, yo diría que el examen social o el examen constructivo crítico de dónde viene el vacío, si de allí o de acá. Yo diría que con el respeto que me merece, hace 8 días cuando se dio la instalación de la Feria del Libro, entonces entiendo que la Universidad de Caldas con la Tecnológica y otros centros educativos se dieron a la tarea de escoger los 200 libros
de la historia. La Vorágine le ganó a 100 años de soledad, que quedó de segunda, y una de las expertas que estuve buscando ahora el nombre, una señora muy ilustre en temas de literatura, dijo: lo que más me duele es que no quedó un libro de ciencia. Sí, señor rector, qué pena. Luz María Giraldo ya de una hoja de vida muy amplia, porque aquí la leyeron, y ella contaba: lo que más triste me tiene es que no hay un libro de ciencia. No, entonces yo cuando terminó le pregunté, y dijo: no hay ni uno. Y entonces ella decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ciencia? Ella se hacía la pregunta y la repitió varias veces en el escenario que estuvo acá. Entonces la pregunta con los jóvenes periodistas que vienen de medios nacionales, con ustedes doctores, con el doctor Felipe César, ex rector de la universidad, con los profes que nos acompañan y con los estudiantes, es la pregunta: educación, ciencia y tecnología. Yo diría educación, ciencia, tecnología, medios de información y virtualidad, las redes sociales. Hoy, frente a esta discusión diría, hay quienes consideran, estuve leyendo, que ha aportado mucho la tecnología a que conozcamos la ciencia, porque ya es otra herramienta. Entonces decía un experto que leí de Estados Unidos, decía: venga, es que ya se está conociendo la ciencia por las redes sociales, se está conociendo la ciencia por la tecnología, y ya los periodistas tienen un mayor empoderamiento para hablar de ciencia, de educación y tecnología. A Luz Karime y a Luis Miguel les pregunto, en El Espectador y en el diario La República y en los diarios en Colombia, portales, porque ya son portales, y en los medios de comunicación tradicionales que también hicieron tránsito a la virtualidad, toma fuerza esas tres palabras: ciencia, educación, tecnología, y agreguémosle la responsabilidad de ustedes como periodistas. ¿Quién quiere empezar? Buenas tardes. Bueno, me parece muy importante la reflexión que está haciendo, y me parece interesante que tengamos la oportunidad de hacernos la reflexión para nosotros y compartirla a ustedes lo que nosotros vamos pensando al respecto, porque normalmente no hay espacio para esas reflexiones. Entonces, lo primero sería decir que sí están tomando fuerza, que la tecnología claramente toma un papel protagónico en los medios y en el mundo actual. Y por otro lado, que de pronto el papel en el que la ciencia se ha quedado relegada o en el que hemos hablado menos tiene que ver de parte y parte. Y como usted decía, somos jóvenes y no podría juzgar lo que ha venido hacia atrás. Entonces, pues uno podría pensarse qué ha pasado para que en la historia no se haya contado ni se haya relatado tanto de ciencia como esperarían o esperaríamos muchos. Y lo que pienso en este momento es que ha habido una desconexión para que los textos académicos y los textos que se producen desde la ciencia se produzcan desde un lenguaje complejo que sea difícil de traducir. A mi forma de ver, los periodistas tenemos una misión de traducir, y ese es el oficio esencial: simplemente traducirle al lector lo que otros, muchos, desde muchos lugares están hablando. Nos ha quedado complejo la tarea y el papel de traducir la ciencia, porque la ciencia es difícil de traducir. Y si no nos ponemos en un papel al lado de los científicos o al lado de quienes están realizando todos estos descubrimientos y todas estas tareas tan complejas, pues cada vez va a ser una brecha mayor y va a ser más difícil que nos acerquemos a un campo de la información que es necesario y que se da constantemente y que produce noticias constantemente. Y no es que no se esté haciendo nada, es que nos ha quedado un poco difícil saber qué está pasando, porque se nos hace lejano. Y yo, como repito, soy joven para juzgarlo hacia atrás, pero creo que en la historia siempre se ha hecho lejano y han sido áreas que han estado separadas. El aporte fundamental sería el tema del lenguaje, cómo traducir desde el científico hacia el periodista. Luis Miguel. Juan Miguel. Bueno, primero, muchas gracias a la universidad y a Colciencias por esta invitación. Y frente a la pregunta, yo creo que coincidimos con Mariela en el diagnóstico. El periodismo de educación en Colombia, por lo menos desde hace 1 año y medio, en el que yo empecé a cubrirlo desde El Espectador,
pues descubrimos que es incipiente, es básico, está atado, digamos, a las coyunturas. El periodismo de educación en Colombia se limita a lo que está pasando con los paros universitarios, con las marchas de los maestros, se limita a algunos escándalos de corrupción y pues pare de contar, digamos que no hemos tenido la posibilidad de indagar y de hacer como una reflexión un poco más seria y más profunda de por qué un país, una sociedad necesita que haya un periodismo de educación fortalecido y sobre todo independiente. Cuando yo llegué a ocupar, digamos, esta fuente, hice una tarea de revisión sistemática de los medios de comunicación y de sus secciones de educación en el país y encontré pues esta situación precaria en la mayoría, pero a diferencia, pues logré ver como el contraste de lo que está pasando en los grandes periódicos del mundo, donde las secciones de educación son cada vez más relevantes y más importantes por varias razones. La primera es que todas las personas tienen una relación directa con el sistema educativo y eso implica que cuando se publica algo relacionado o con el jardín infantil o con el colegio o con la universidad, pues hay un interés inmediato del común de los lectores y además pues hay una cantidad de hechos concretos que obligan a que el periodista y el periódico vuelque la atención a los temas de educación. El primero, y creo que es obvio, es que desde hace casi 8 años el Ministerio de Educación en Colombia es el ministerio con más recursos y eso obliga irremediablemente a que nosotros en nuestra tarea, digamos, de fiscalización y de revisión y de seguimiento, miremos qué está pasando con la plata y cuáles son los programas y los proyectos en donde se están invirtiendo los dineros. Lo otro es que alrededor del ministerio hay pues 4 entidades enormes que cada una es un universo, el ICETEX, el ICFES, Colciencias y el SENA, que juegan un papel determinante desde cada ángulo específico y eso también obliga a que haya un periodista o un equipo de periodistas dispuesto y encima, digamos, de las decisiones. Y pues la última razón de por qué se debería fortalecer el periodismo educativo es que todo el mundo coincide, independientemente de su ideología u orientación política, en que la educación es el principal motor de transformación de una sociedad. Entonces, esos 3 factores: primero, interés general de la gente frente a la educación; segundo, un universo de instituciones enorme; y tercero, pues esa necesidad de ver qué está pasando en los sistemas educativos, hacen que nuestra labor sea cada vez más relevante. Entonces, yo creo que el diagnóstico es ese. Ahí, pues es precario, es difícil, pero el futuro pues es que así pues se tiene que fortalecer el periodismo educativo y de ciencia en el país. Veía ayer, doctor Diego y doctora Tania y a todos los expertos y conocedores de la ciencia, la página de Colciencias, bien interesante. Vi que es fácil de leer, que nos llega a los ciudadanos que no somos científicos. La estuve leyendo mirando precisamente eso. Y voy a mirar, yo lo he mirado, siempre lo miro, pero ayer me di la tarea de mirarlo desde lo que escriben. ¿Y cómo ve ese ciudadano de a pie, doctora Tania, la página de Colciencias? Porque uno miraba Colciencias, uy, allá, como allá, ¿cierto? Como miramos, y no lo digo despectivamente a los científicos, son personas muy brillantes y son un sector de la sociedad muy importante, y viendo la página de Colciencias entendí que ya no saben llegar a nosotros. Cuando usted habla de mentalidad, cultura y cuando nos mira los medios, mira la ciencia y la educación, ¿cómo se está hoy? ¿Cómo se está hoy, doctora Tania? ¿Se ha logrado que la red social y ese internet y las páginas y los portales aporten, han sumado a que ese ciudadano de al pie pueda leer y ver más fácil lo que le era muy difícil? Bueno, pues la observación que hace me llena de alegría y yo creo que también a la Oficina de Comunicaciones de Colciencias, porque finalmente
Son 50 años en los que se ha trabajado muy duro y que precisamente todos estos hallazgos se han dado, de qué manera estas preguntas y estos cuestionamientos nos los hemos hecho, de qué manera podemos contar la ciencia y todas las cosas maravillosas que se hacen desde los centros de investigación, desde los grupos de investigación, que hacen los investigadores también de manera solitaria muchas veces, de qué manera las contamos de una forma muy digerible para que finalmente se pueda entender qué es la ciencia, para qué sirve y de qué manera transforma positivamente a toda una sociedad. Y pues por supuesto es un esfuerzo muy grande que se ha hecho durante varios años. Nosotros dentro de nuestras oficinas hemos hecho también evaluaciones, retroalimentaciones propias, consideramos que todavía nos falta mucho. Yo creo que precisamente ese gran camino que todavía tenemos que recorrer está muy articulado con el tema de los artículos de revistas especializadas. Lamentablemente, creo que muchas veces hemos visto a los investigadores que el fin y la forma de divulgar nuestros hallazgos y nuestros procesos científicos es el artículo científico, los papers que publicamos en journals maravillosos. Y finalmente sí es una forma de divulgación muy importante en donde se presentan hallazgos significativos para la sociedad y para la ciencia, pero ese lenguaje que se maneja en esos papers, en esos artículos, es un lenguaje lleno de tecnicismos que se queda muy encerrado en los grupos de investigación y en toda esa gran comunidad científica que está en un país. Y precisamente uno de los objetivos que ha tenido esta Dirección de Mentalidad y Cultura es de qué manera podemos empezar a traducir toda esa información para que pueda llegar a toda la sociedad, para que pueda llegar a los niños, a los jóvenes, a las comunidades rurales, a las amas de casa, que pueda llegar al gobierno, que pueda llegar a todo, digamos, a toda la sociedad en general de una forma muy clara. Y frente como a esas inquietudes, desde la Dirección de Mentalidad y Cultura, hemos desarrollado estrategias como la estrategia de Todo es Ciencia. Y la estrategia de Todo es Ciencia es una estrategia básicamente que lo que busca es difundir a comunidades no científicas esos hallazgos científicos importantes que se han dado en el país. Entonces ahí manejamos 4 estrategias principales. Una es el desarrollo de contenidos audiovisuales, en donde tenemos series de películas, de cortometrajes y largometrajes como la serie Colombia Bio. Tenemos también series cortas como una que podrán encontrar también en redes sociales, en YouTube, como fórmulas de cambio, perfilados. Son series muy cortas que cuentan hallazgos muy importantes y procesos transformativos que ha generado la ciencia en diferentes comunidades. También encontramos una serie muy bonita que se llama Ciencihéroes, que es una serie que se basa en los proyectos de investigación de los niños ondas de todo el país, en donde podemos ver cómo el niño se hace la pregunta, cómo ese niño empieza a generar un método, una ruta de trabajo científica para poder resolverla y al final vemos cómo la implementa en sus comunidades. Entonces tenemos estos contenidos en esta primera línea de trabajo. Tenemos también proyectos especiales en donde participamos, por ejemplo, en las ferias del libro, en festivales de cine, y la idea es precisamente que ese impacto maravilloso que tienen los journals cuando nosotros publicamos se pueda amplificar gracias a que tenemos la proyección en pantallas de cine internacional, nacional también. Por ejemplo, hace poco estuvimos en el Festival de Cine de Colombia en Nueva York. Dentro de poco vamos a estar también en este mismo festival, pero en Miami, y acá nosotros hemos llegado a 45.000 personas. Entonces esto, por supuesto, empieza a contar la ciencia a unas audiencias muchísimo más amplias. Otro de los contenidos que nosotros manejamos, otra, digamos, de las líneas de participación que nosotros tenemos es la línea editorial, es una línea nueva. Esta línea editorial hemos desarrollado con la editorial Planeta libros en donde buscamos contar la ciencia también de una forma digerible. Entonces ya hicimos un llamado a diferentes científicos para que contaran para una audiencia juvenil que no es científica diferentes conceptos científicos, como por ejemplo la ruptura de la entropía. Y cosas así que, bueno, en este momento no recuerdo todos los títulos de los cuentos, pero son cuentos que realmente pueden llegar a toda la sociedad. Y de hecho yo soy diseñadora, no vengo, digamos, de las ciencias duras. Para mí leer este libro de historias de nerds que sacamos con la editorial Planeta fue bastante revelador porque entendí muchísimos conceptos que antes no entendía. Y yo creo que estas son las iniciativas que tenemos que seguir manejando para poder contar esos resultados y también para enamorar a la sociedad de la ciencia, porque muchas veces la forma como se cuenta es una forma que no enamora.
Es una forma que crea más barreras y más brechas, como bien lo decías al inicio. Y lo que queremos es precisamente enamorar de la ciencia, que en la ciencia se pueda ver a través de estos contenidos la posibilidad de visualizar un proyecto de vida para los niños y para los jóvenes y que digan, quiero ser científico, como lo que nos pasa mucho con la serie Colombia Bio, que después de que las personas van a ver alguna de las películas, salen y los comentarios que hemos recibido es, ay, ¿yo por qué no estudié biología? Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos con nuestros contenidos. Y también tenemos una línea editorial virtual que es de periodismo científico, en donde tenemos unos aliados científicos muy interesantes, entre ellos, pues muy conocida Brigitte Baptiste, ex directora del Instituto Humboldt. Ella escribe en nuestra columna y esta columna circula en todas las redes, en todas nuestras redes de Colciencias, y lo interesante es que acá seguimos logrando y cautivando más audiencias para que se vea en la ciencia un proyecto de vida, que es nuestro objetivo principal. Y a eso responde mentalidad y cultura. Hablando de las mentalidades y quienes estamos mayorcitos, voy a hacerles una pequeña acotación. Quienes estamos. De un discurso socialista, comunista que nos tocó a nosotros en la universidad, pasamos a un discurso ambientalista y animalista, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los nuevos paradigmas que tiene hoy la sociedad. Fuéramos o no fuésemos de izquierda, quienes estábamos en la universidad pública, pues nos tocó el discurso, yo digo, socialista, comunista de los derechos humanos, y hoy el discurso es ambientalista y animalista. Desde esa proyección, y hay otra, le sumo eso para agregarlo del periodismo. Gabriel García Márquez solía decir que los periodistas éramos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces ahí chocamos con la ciencia. Podemos ser un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad en otras cosas, pero no en la ciencia. Entonces, mi pregunta es esta, 2 variables. Que ese discurso se haya tornado más ambientalista y animalista, ¿aporta a la ciencia? Sería mi pregunta, y aporta al movimiento, a los movimientos que desde los medios de comunicación también aportan para que tengamos otra mirada del mundo, sería lo primero. Y segundo, desde la proyección de los medios de comunicación y desde la proyección de la virtualidad, ha ayudado que las universidades hoy tengan oficinas de prensa donde envían el boletín más explícito, más explicable y, como digo yo, en términos cristianos, donde el científico, donde de la universidad me mandan, nos envían una base para hacer la noticia y está el boletín y nos cuentan, descubrimos tal cosa. Entonces uno lee, entiendo. Entonces ya voy y le digo, ¿a quién le pregunto? Este es el científico, pero ya me lo mandaron. Que las universidades se hayan abierto, Colciencias se haya abierto con una página de un portal donde en cristiano, perdónenme la palabra, nos expliquen lo que descubrió el científico y que el discurso haya pasado, cambiado, no lo digo, faltaría más despectivamente, a un discurso más ambientalista y más animalista y más ha ayudado a que los medios sumemos en esa difusión de la ciencia, la educación y la tecnología. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Yo creo que el trabajo que vienen haciendo las oficinas de prensa de las distintas universidades en el país ha sido fundamental para, digamos, para que nosotros podamos replicar de algún modo todas las experiencias y todo el conocimiento que se está creando en las universidades, porque pues yo creo que todos coincidimos en que hay digamos, una barrera, un muro entre lo que está pasando adentro de las universidades y lo que está pasando en la sociedad, y de algún modo los periodistas debemos ser una especie de puente que interconecte y ponga a dialogar esas 2 esferas pues, del país. Y ahí las oficinas de prensa con dificultades, pero yo creo que un muy buen ejemplo es el de la Universidad Nacional y el de la Universidad Norte en Barranquilla. Ellos tienen un trabajo muy riguroso donde, pues primero, emiten más o menos 3 notas de ciencia diarias y lo hacen con digamos, con créditos libres. Eso permite a los periodistas que acceder a ellas y replicar las notas tal cual o como están, o hacerles las variaciones y las aclaraciones que nosotros creamos pertinentes. Pero el punto ahí es pues tratar de masificar el conocimiento y los contenidos. Entonces, digamos, en la tarea investigativa hemos descubierto
pues que en cada universidad están pasando cosas súper interesantes, que en todas las universidades hay equipos juveniles que ganan premios en el exterior, en todas las universidades están desarrollando productos. Y acá conecto con la siguiente pregunta sobre el ambientalismo. Ya se está pensando que, ya, digamos que ya el discurso de proteger el medio ambiente y de ser conscientes del calentamiento global, ya digamos que es permeable a cualquier ideología política. Todo el mundo reconoce pues que el mundo está ya llegando a sus límites, y en ese contexto pues el periodismo ha logrado como hacer un poco más consciente a la gente del problema. Hace poco el New York Times sacó un artículo muy interesante que hacía cambios en los términos y en el lenguaje para referirse a la crisis del medio ambiente. Entonces ya no hablamos de cambio climático, sino de crisis climática. Ya cada lenguaje y cada término, cada uso de las palabras va en función de reconocer el problema que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso también ha permitido que en este momento, les cuento por El Espectador, desde hace más o menos 10 años, el equipo de la sección Vivir, que es la que incluye medio ambiente, ciencia, salud y educación, ha hecho un trabajo juicioso, silencioso, de estar cerca a las fuentes, a estar cerca a la gente que en verdad está trabajando, y hemos logrado, pues por ejemplo, el año pasado, las cifras del año pasado mostraron que Vivir es la sección más leída de todo el periódico, después de que durante mucho tiempo la sección más leída era deportes, deportes y política. Y esto no solo demuestra, digamos, que un trabajo juicioso, sino demuestra que la sociedad ya está mirando hacia otros lados. Entonces demuestra que los problemas ambientales le importan cada vez más a las personas, que las cosas que están relacionadas con la educación también. A nosotros el año pasado nos pasó una cosa muy interesante, y es que una vez coincidió más o menos mi entrada a la sección de educación con todo el problema del paro nacional universitario, y fue en ese momento donde el país volteó como los ojos y las cámaras a ver lo que estaba pasando en las universidades públicas, porque era una crisis financiera que ya no daba abasto. Entonces nos obligó no solo al Espectador, sino al resto de medios a que nuestros titulares, nuestras primeras páginas fueran sobre la educación, y eso pues motivó mucho porque disparaba las vistas. Nosotros tenemos todo el tiempo que estar haciendo una retrospección de qué artículos le interesan a la gente, porque no podemos escribir cosas que nadie lee, porque el internet funciona así. Entonces nos demostró, ese paro nacional universitario nos demostró que a la gente sí le importa la educación, y pues la ciencia y el medio ambiente también están pasando como un fenómeno parecido. Luz Karim, ¿alcanzó a escuchar la pregunta? Bueno, yo sé que estaba ocupada. Qué pena con usted. Me parece curioso incluir como el auge del cuidado por el medio ambiente en términos de ser vegetariano, ser vegano, o de todas las acciones individuales que se han tomado de alguna forma también las sociedades y que son más difundidas. Entonces, hace tiempo alguien me comentaba que le costó mucho conseguir un pitillo reutilizable, que son como de aluminio, cuando recién salieron, cuando no quería usar pitillos plásticos, y ahora es muy sencillo conseguirlos. Entonces, eso es un dato pequeño, pero que no es fuera de lo que estamos hablando, porque también tiene que ver con cómo hemos difundido y cómo eso también se va volviendo un auge. Y no quiero pensar ni quiero inducir a que sea moda, porque no me parece que cuidar del medio ambiente sea una moda, sino que se ha tomado conciencia colectiva. Y entonces, en medio de eso, llegan opiniones contrarias, en las que uno puede decir, no, pues que voy a utilizar ropa de segunda, si puedo utilizar ropa que está nuevecita. Pero eso tiene una connotación cuando se sabe que la industria textil es de las que más contamina, ¿sí? Entonces, cuando vamos difundiendo todo ese tipo de cosas, en las sociedades va calando, y en las comunidades va calando lo que está pasando, y las personas vamos diciendo, uy, qué grave. Entonces, cuando El Espectador, por ejemplo, incluso tomo el ejemplo del Espectador,
saca la foto del oso polar que está supremamente flaco en Instagram y muchas personas la comparten en Instagram, pues es un dato relevante que está sacando un medio. Con eso no quiero menospreciar el trabajo de la República ni nada por el estilo, pero a lo que voy es, son medios distintos y obviamente tienen una reproducción masiva distinta. Por lo tanto, pues una foto de un oso polar que está en un estado enfermo impacta y le hace pensar a las personas que hay una necesidad de cuidado. Y por eso se van tomando, digamos, distintas políticas al respecto. Entonces, por eso que la youtuber vegana no sea realmente vegana es noticia, ¿sí? Y uno diría, ay, pero qué bobada que una youtuber pues no quiere comer. Sí, pero no, en realidad no es tan sencillo porque los medios vamos informando constantemente lo que está pasando. Y si no estamos informando y no estamos contando sobre estas nuevas tendencias, que de alguna forma pueden no ser tan nuevas, las sociedades y las personas van tomando decisiones. Y esas decisiones pueden quedarse atrasadas o no. Entonces, mi punto es que me parece súper importante vincular el auge y las acciones individuales para el cuidado del medio ambiente y que en ese camino las personas deciden si pues, convertirse en una ideología completamente vegetariana o vegana o su forma de cuidar el medio ambiente, pero que cada quien va tomando conciencia de que ya no es el tema que estamos discutiendo aquí. Ya no estamos discutiendo si hay que cuidar el medio ambiente o no, estamos discutiendo cómo hay que cuidarlo. Y eso me parece que ahí hay una conexión pues, que no podemos negar, que se ha logrado en el periodismo, que no creo que sea una virtud estrictamente del periodismo y que tengamos que agradecerle a los medios por habernos contado. No, hay unas acciones individuales que han tomado tanto reconocimiento que sería imposible no contarlas. La joven de 15 años que está atravesando en barco para no contaminar en un viaje en avión. ¿Sí? Hay distintas acciones que son noticia y que, digamos, ya nos quedaría muy difícil no contar. Pero más allá de lo que estamos contando, creo que hay una conexión entre esas decisiones políticas, porque son políticas, son decisiones que hacen parte de nuestra vida política y es una ideología. Y pues en lo personal no soy vegetariana, pero tengo personas vegetarianas cerca y en un momento se me ocurrió preguntar como, ¿no comes una empanadita? Y me dice, no, porque es una decisión política, es de verdad una decisión ideológica que es personal. Y creo que esas decisiones personales toman tanta fuerza y tanta relevancia porque se dan cuenta de cómo pueden permear y cómo eso está incidiendo en el mundo. Y cuando las decisiones personales inciden, las personas se ven en la obligación de informarse al respecto o de tomar decisiones similares. Una pregunta a la doctora Tania. Vamos, si quiere, a las preguntas, podemos abrir, si quiere, vamos a abrir el debate. Estamos precisamente aquí por la misión Purdue, Caldas para el Mundo. Es un tema bien interesante que a mí como periodista nunca me tocó. Uno ver al campesino allá de la veredita hablando de ciencia. No lo digo, sino que el campesino estaba para cultivar, pero no digo que no estaba para pensar, sino que estaba dedicado al cultivo. Entonces, cuando uno ve el programa de la universidad, la universidad en el campo, que llegó más allá, fue a los muchachos, pero a esos muchachos que uno estaba acostumbrado, repito, a ver trabajar en el campo, pero científicos, hablando de ciencia y trabajando en ciencia. Entiendo que en el tema educativo van ellos a mirar, a ver más allá, van a salir del país, van a estar en un trabajo conjunto. ¿Y cómo se logra esa empatía entre educación y campo cuando las vicisitudes en el campo son complejas? Cuando la educación no tiene el nivel que tenemos en la ciudad, cuando no hay los factores que puede tener un muchacho que egresa de un bachillerato y en Manizales puede tener mucho, pero ¿qué hace en el campo? ¿Y cómo llega Colciencias al campo y cómo decirle a ese campesino, venga, además de cultivar, venga, le enseñamos y venga, apórtenos desde la ciencia? ¿Ha sido fácil? ¿Se ha logrado? ¿Cómo se ha llegado y cómo lograr hacerlo? Bueno, voy a responder primero eso, pero si no quiero quedar sin dar unas cortas respuestas a las preguntas anteriores, que me parece bien importante también mostrar algunas cosas que tiene Colciencias ahí trabajando. Bueno, para Colciencias trabajar con comunidades rurales no es algo nuevo. De hecho, nosotros tenemos dos iniciativas muy importantes desde la Dirección de Mentalidad y Cultura que se llaman Ideas para el Cambio y la Ciencia Cierta.
son iniciativas que precisamente están dentro del marco de la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y una de las premisas de estas iniciativas es que la comunidad científica se tiene que acercar a organizaciones comunitarias, no académicas, no científicas, y por lo general a donde se terminan acercando es a comunidades rurales, a los territorios de nuestro país. Y ahí lo principal es que se realicen, que se generen diálogos de saberes en donde no va a estar el científico, digamos, en un pedestal, ni el campesino tampoco, ni las comunidades étnicas, todos son iguales, y en este diálogo de saberes lo que se busca es generar como procesos, como lo llaman en la biología, de polinización cruzada, y precisamente esas polinizaciones cruzadas lo que generan es nuevas especies mucho más fuertes, y aquí lo que estamos buscando es generar conocimiento, un conocimiento en donde se vincule ese saber tradicional y ancestral de las comunidades con el saber científico, y a partir de ese nuevo conocimiento que se genera, desarrollar soluciones tecnológicas e innovadoras y de innovación para resolver diferentes problemáticas de las comunidades. Entonces, esta cercanía con el campo no es algo nuevo. De pronto, pues por supuesto, como todo, falta evolucionarlo más, nos falta contarlo un poquito más para que toda la sociedad, para que toda la comunidad científica y académica conozca más estas iniciativas y se empodere un poco más de ellas, pero son cosas que nosotros tenemos, digamos, en nuestras rutas de trabajo y que las estamos promoviendo a través de nuestro quehacer institucional. Por supuesto, cuando vimos la convocatoria de Nexo Global, en donde se estaban teniendo en cuenta estos chicos del campo, estos chicos de origen rural, nos llenó de mucha satisfacción porque sabemos que no es un proceso fácil, seguramente no va a ser perfecto porque es la primera vez, y creo que va a ser un mensaje muy importante para todo el país, porque finalmente se va a poner en evidencia que los jóvenes que pueden ir a hacer pasantías de investigación internacionales no son solamente los jóvenes que pertenecen a las universidades importantes del país, sino que son también jóvenes que pueden provenir de unos lugares muy diferentes a los tradicionales, y ellos, a partir de ese conocimiento tradicional que tienen, de ese saber tradicional que tienen, pueden llegar a la ciencia, a centros de investigación muy importantes del mundo, y generar esos diálogos de saberes para construir cosas nuevas con mucho más poder, para poderlas más adelante traer acá e implementar en sus territorios. Creo que eso es algo que está armonizado totalmente con lo que viene pasando en Colciencias, con lo que ha pasado desde hace muchos años atrás y con lo que finalmente se está proyectando también en el ministerio. Por otro lado, quisiera también como hacer una aclaración también de los otros dos puntos cuando tú hablabas del tema medioambiental. A mí me gustaría también como poner en consideración, cuando nosotros hablamos de ciencia, es importante que reconozcamos el concepto de ciencia responsable, de ciencia que se despliegue en un beneficio para los territorios. Y en este momento uno de los beneficios principales que necesitamos a nivel global en nuestros territorios es todo el tema medioambiental, el reconocer no solamente nuestros recursos, sino también empezar a generar estrategias desde la ciencia o desde otras miradas que nos permitan poder hacer un mundo más sostenible, ¿sí? Y poder generar un respeto más hacia ese contexto y esa biodiversidad que poseemos. De hecho, por ejemplo, y pues también en la misión de Sabios, uno de los focos tiene que ver, una de las mesas de trabajo tiene que ver con todo el tema medioambiental, precisamente porque se entiende la importancia de desarrollarlo y porque se entiende que no se trata de que sea una tendencia, sino se trata de un momento muy importante en el que debemos generar muchas iniciativas para que se pueda generar un impacto positivo en el medio ambiente y lo podamos cuidar y preservar de la mejor manera. Y por el lado de los boletines me pareció muy importante algo que estábamos comentando. A mí los boletines de prensa de las universidades me parecen un recurso importantísimo para contar una entidad, pero también me parece muy importante que las estrategias en términos de ciencia, de lo que ocurre al interior de las universidades en sus grupos de investigación y centros de investigación, es importante que esas estrategias vayan más allá del boletín. El boletín es apenas una manera, pero nosotros podemos generar otras miles de maneras para contar la ciencia y además, dependiendo de la audiencia a la que queramos cautivar,
esas formas van a cambiar muchísimo. Si nosotros decidimos contar la ciencia a niños, los formatos seguramente no van a ser boletines, o pueden ser boletines pero contados de una forma muy distinta como los estamos contando. Yo, por ejemplo, quisiera traer el caso de una serie audiovisual que está ahorita en Netflix, que me parece maravillosa, que cuenta la ciencia para niños. Se llama Storybots, son historias de robots. Es totalmente animada, en donde se cuentan miles de conceptos científicos, como escuchan, los títulos además son muy adecuados, muy pertinentes. Anoche, por ejemplo, veía con mi hija cómo escuchan los oídos, cómo es el mar, pero desde un concepto, o sea, obviamente esos procesos, esos contenidos están hechos, realizados con científicos, pero también con narradores que saben cómo contar historias a las audiencias a las que se dirigen. Entonces, esto simplemente es para mostrarles que hay más formas de contar la ciencia que pueden ir más allá del boletín. Muy válida la acotación, faltaría más. 2 preguntas breves a mis colegas, muy graciosas, pero hay que hacerlas. Me tocó el periodismo donde el científico nos miraba como así. ¿Por qué? Porque no leíamos. Yo le daba la razón al científico. Nos íbamos a preguntar bobadas y no nos preparábamos para irle a ver el rostro al científico y pasábamos unas vergüenzas porque el científico nos corregía o nos decía o salía como decepcionado, como qué tristeza, les digo la verdad. Entonces nos tocó y vuelvo y repito, el periodismo donde el científico también lo mirábamos como allá, qué pena ese señor, y no sabíamos, y teníamos un vacío que siempre cuestioné, traté de superarlo, y era leer antes de ir a preguntar. Pero en el día a día y en la cotidianidad se nos iba, y mandábamos al joven, cuando ya me tocó el cargo de directora, pregúntele a ese señor. Nunca le dije pregunte tal cosa, o nunca le dije lea antes de ir. Ya lo último ya les decía, venga, leyó, ya sabe. Entonces un día me dijo, Manuel Elkin Patarroyo. ¿Y ese quién es? Me dijo el muchacho. Le dije, venga, siéntese aquí, venga, pues miremos, No va a ir a decir, usted cómo, le empecé a preguntarle, ¿usted cómo se llama? Que primero se tira a la fuente, entonces el señor ya lo va a mirar feo, así sea muy humilde, al señor no le va a gustar, que siendo un científico tan reconocido, usted no sepa quién es. Entonces, venga, miremos aquí, pregunte, ¿cuál es la pregunta? Y le dije, bueno, ¿cómo va la ciencia? Va metiéndosele, pero cuidadito, pues, había que nosotros la embarrábamos. Ya el joven de hoy, les pregunto, ustedes, en las grandes redacciones de los diarios, deben ser los cerebritos, como decimos cariñosamente. ¿Cómo se han ajustado, se han acomodado? El rol hoy periodístico desde la ciencia ha logrado posicionarse en las salas de redacción y han logrado ustedes tener un papel importante frente a la información cotidiana. Bueno, ¿cómo se ha posicionado ese rol y digamos cómo ha cambiado de pronto? Creo que bastante. Creo que, por lo menos en la República, qué pena, hay una posibilidad de compartir los temas, decidir los temas, y hay unas decisiones editoriales en las que cada periodista, de las cuales cada periodista hace parte. Y eso es importante porque sentarse a escribir solamente lo que a uno le mandan a escribir no es lo mismo que participar de la decisión de lo que se debe hacer. Entonces, hablo por la República, hay una posibilidad de proponer temas constantemente proponemos y constantemente decidimos, sería mejor esto es importante, esto va en primera plana, esto va de secundaria porque no es tan relevante. Y en ese sentido, pues nuevamente las universidades y las ideas frescas que uno trae, uno llega con muchas cosas, como queriendo escribir como el periódico entero. Y no va a pasar, porque pues no le alcanza la vida. Pero sí hay unas posibilidades de las que uno se va trayendo cosas todos los días. Y cuando uno todos los días escucha noticias, cuando todos los días se da cuenta de cosas, se da cuenta que están pasando cosas en el país y uno ve que ya sabe que va a ser noticia, ya sabe qué va a pasar, ya sabe hacia dónde va. Entonces se va acoplando a ese ritmo y se van incluyendo estos temas de los que hemos hablado esta tarde, ¿sí? Pero repito, no es solamente por quienes estamos en las redacciones, independiente de la edad o de cuánto tiempo llevemos en la universidad o no, sino porque son temas que están en la agenda y que las sociedades constantemente se están transformando. Entonces, a mí me parece que esto es una conversación más allá del periodista a la fuente, es una conversación entre periodistas y lectores. Porque, como decía Juan ahora, no vamos a escribir lo que nadie lee.
Y si la gente no se pone en la tarea constante de leer acerca de estos acontecimientos como el que se anuncia el día de hoy y como el que estamos presenciando ahora, pues no vamos a escribir al respecto porque no hay lectores para eso. Entonces, es una relación recíproca, ¿sí? No brindamos contenidos que no sean leídos, pero tampoco van a leer contenidos que no estén bien hechos o que no estén pensados para ustedes. Son contenidos pensados para ustedes, por lo tanto hay que consumirlos. Más temprano hablábamos de las suscripciones y por eso hay que suscribirse constantemente a los periódicos, porque es que es un trabajo que demanda y es un trabajo constantemente hecho para ser leído y con rigurosidad. Y se los digo de verdad, es un texto que está leído 4 veces, créanme que no va hecho a la carrera. Y eso pasa tanto en El Espectador como en La República, como en los diarios del país. Entonces me parece que sí, las redacciones se están transformando y estamos participando de eso, y ya me estoy alargando, pero no es solamente por quienes estamos ahí, es también porque las sociedades están poniendo el tema en la agenda. Tema que, repito, en nuestro tiempo desafortunadamente no era así. Bueno, frente a la pregunta concreta de si los periodistas leemos antes de entrevistar al personaje, pues digamos que la respuesta no siempre es la que se debería decir, por lo que usted dice, que estamos obligados en la cotidianidad a responder por muchos temas, por muchas notas, pero en ciencia en específico uno no puede, porque uno puede llegar a escuchar al gerente del Banco de la República. Yo cubrí durante 2 años economía y él pues hablaba, y uno más o menos pues con lo que había leído antes, con lo que sabía, le podía mantener la conversación y preguntarle y sacarle la noticia. Con los científicos es mucho más difícil. Con los científicos sí uno está obligado, digamos, a leer, y no solo a leer en los medios, sino a tratar de hacer el esfuerzo real de leer los papers, de leer las investigaciones, y eso con una premisa lógica básica, y es que si uno no entiende lo que va a contar, pues el resto de las personas que lo van a leer no lo van a entender. Entonces, en el ejercicio cotidiano, mientras en este año cubriendo ciencia, he tenido la oportunidad y el privilegio de entrevistar a 3 premios Nobel que han venido a Colombia, además con la barrera del lenguaje, porque pues tiene que ser en inglés. Entonces, una entrevista con un premio Nobel obliga a uno, pues porque si tenemos 30 minutos con una persona que cambió, por ejemplo, el reloj atómico y la computación cuántica, pues hay que estar muy preparados desde antes, porque si no sería un desperdicio. Entonces yo creo que sí, nosotros por lo menos en ciencia sí nos toca leer. Y lo otro es también aprender que los periodistas no saben todo, saben muy poco, entonces a perder el miedo a preguntar 3 veces lo que para los científicos puede ser obvio. Entonces, si yo no entiendo, pues le pregunto hasta que más o menos, y una estrategia que tengo siempre, después de que él echa todo su rollo, que en general mantiene los términos que usan los papers, le digo, bueno, ahora explíqueme eso mismo como si se lo explicara a un niño de 5 años, y que diga solo la idea principal y los 3 argumentos lógicos que lo mantienen, y eso permite que yo por lo menos entienda qué es lo que él quiere decirle a la gente y así poderlo transmitir. Entonces sí, creo que la ciencia obliga a estudiar. Y una cosa que me acordaba ahora mientras Tania estaba hablando, y es que hace 1 año, cuando el profesor Diego Hernández se posesionó, yo fui a entrevistarlo en el despacho, y me acuerdo que el titular de la entrevista del Espectador era algo así como: yo quiero que los jóvenes estrato 1, 2 y 3 puedan ir a estudiar a Harvard. Y acá está pasando, no van a Harvard, pero van a una universidad en Estados Unidos, y está pasando algo más o menos similar al sueño de ese momento en muy corto tiempo, y pues ojalá se sigan como juntando esfuerzos para que esto, que es ahora una cosa pues muy chiquita, se reproduzca en el resto de universidades del país, y sobre todo con
con los jóvenes del campo, que es en realidad pues donde se tiene que transformar pues nuestra sociedad. Bien interesante la respuesta. Si aquí le digo al doctor Diego, que tiene más cara de filósofo, de sociólogo, de antropólogo, no lo tome a mal, pero le miro el rostro, como decimos coloquialmente, pues uno dice, ay, ese es el doctor B, yo me lo imaginaba distinto, diría uno, aunque yo lo había visto en los periódicos y en los medios, pero personalmente es otra circunstancia. ¿Alguna pregunta para los periodistas, para la doctora Tania, para el doctor Diego? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? Acá los jóvenes. Ustedes nativos digitales, ¿sí? Sí. Bueno, si es tan amable. No se les olvide que aquí estamos, nativos digitales y migrantes digitales. Los migrantes somos poquitos, son más los nativos, pero bueno. Bueno, un saludo para todos. Primero me presento, mi nombre es Oscar. Yo soy el estudiante delegado de todos los estudiantes universitarios ante Colciencias del Ministerio de Educación Nacional. Y yo sí le quisiera hacer una pregunta pues, muy concreta a la directora de la Oficina de Mentalidad y Cultura. Y es, bueno, ahorita mencionaba muchos elementos acerca del paro universitario, acerca de los nuevos retos que se vienen con el nuevo ministerio, ¿sí? Y entonces yo retomo desde la página oficial de Colciencias que el objetivo general de tu oficina es construir y valorar una cultura que gestione todo algo que potencie la cultura y la ciencia y la tecnología. Entonces, la pregunta concreta es, de verdad, ¿cuáles son los retos? Como sabemos, con la austeridad de presupuesto, ¿qué se viene para el nuevo Ministerio de Colciencias para potenciar la ciencia, innovación y la tecnología? Bueno, pues desde la Oficina de Mentalidad y Cultura, precisamente nosotros lo que buscamos es llegar a diferentes audiencias, porque una de las cosas que manifestaba antes, creo que nosotros hemos direccionado todos nuestros esfuerzos de divulgación científica hacia lo que se llama el paper, los artículos científicos, y creo que eso nos ha limitado la posibilidad de llegar a una audiencia mucho más amplia. Entonces, precisamente, a pesar de que es poco presupuesto, créeme que contamos con unos equipos que son, uno se sorprende cada día que va pasando en Colciencias, porque con poco dinero, por ejemplo, la oficina de Todo es Ciencia, el grupo de Todo es Ciencia, desarrolla cosas maravillosas. Realmente son contenidos audiovisuales de una calidad de premios nacionales e internacionales de cine y de televisión. De hecho, el contenido de fórmulas de cambio que hace poquito les comenté cuando estaba hablando, es uno de los contenidos que fue premiado hace poco en los premios TAL de la televisión de América Latina, que es una red de Latinoamérica que circula y coproduce contenidos públicos de todos los países que hacen parte de esta red. Entonces, creemos que esta es, digamos, una de las primeras etapas. Nosotros consideramos que primero lo que tenemos que hacer para generar esa cultura que valore, que use y que gestione la ciencia, lo primero que tenemos que hacer es darla a conocer. Porque mira que cuando uno se va a Colciencias y empieza a hacer como minería y a buscar cosas que han pasado, nos damos cuenta que hay muchas cosas maravillosas que no se han contado, y creemos que precisamente una de nuestras misiones para generar esa cultura es dar a conocer esas cosas maravillosas que han pasado a partir de la ciencia, para que cobre sentido muchas de las acciones que hacemos, como principalmente fomentar proyectos de investigación, como promover este tipo de pasantías de investigación en el exterior, como promover la formación de doctores. Entonces, esas son las iniciativas que hacemos. Primero estamos dando a conocer para que todo esto que estamos haciendo en Colciencias tenga sentido, y darlo a conocer a los diferentes, digamos, sectores de la sociedad. Uno son los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Otro es el Estado. Para nosotros el Estado es muy importante que empiece a ver todo ese valor que tiene la ciencia, todas las posibilidades de transformación que puede generar en un territorio. Por otro lado está pues las universidades, que si es un interlocutor natural con ellos, o sea, las universidades saben para qué sirve la ciencia, pero pues toca seguir fortaleciendo esos lazos de comunicación. Y pues digamos, en ese punto estamos en este momento desde la Dirección de Mentalidad y Cultura, tratar de dar a conocer la ciencia a más sectores poblacionales para que vean ese valor y esa importancia que tiene en el país.
sea, para otra pregunta, ¿alguna otra pregunta? Entiendo que siguen otros dos eventos muy importantes frente a la visita que tenemos hoy del doctor Diego, director nacional de Colciencias. Le hago la pregunta, doctor, si nos quiere responder, lógicamente, brevemente, porque sé que van para el otro evento. ¿Usted cree como director de Colciencias que la empatía, ciencia, tecnología, educación y periodismo o medios comunicación se ha logrado? ¿Cree que vamos avanzando y que en el nuevo esquema de Colciencias de llegarle a ese ciudadano del común y a ese ciudadano de a pie y de mis gomelitos, como les digo cariñosamente aquí, los jóvenes, en esa nueva visión del periodismo, se ha logrado que esa empatía se ha logrado y se ha podido avanzar? Sí, pues doctora Mariela, muchas gracias y de verdad qué bueno haberlos escuchado con esas excelentes disertaciones de gente joven, talentosa y que realmente promete mucho en el periodismo, y quiero reconocerlo. Cuando fui a la entrevista de la República, una de las cosas que destaqué también era que qué bueno que todos los que me estaban entrevistando eran jóvenes, ¿no es cierto? Lo mismo contigo, pues qué bueno que de verdad que hace un año que nos vimos, hoy podamos recordarlo con esa anécdota. Y eso pues digamos que es muy importante. Y el otro tema es que sí creo que hemos avanzado. Hoy en día tenemos periodistas que están sacando temas muy interesantes, pues además de tenerlos ustedes dos acá, también El Tiempo también tiene gente que está sacando muy buenos documentos. Digamos que yo creo que sin dar nombres, cada vez vemos más secciones de tema de ciencia en donde comienzan, digamos, a mostrarse resultados de ciencia que, como bien se anotaba desde un principio, pues es un lenguaje, tú lo dijiste, es una interpretación en donde los profesores, los científicos, pues tenemos que también cumplir con ese papel. Yo he criticado mucho en la universidad, tanto como vicerrector como decano, que a veces los profesores simplemente, como decía la profesora Tania, pues hacen su artículo y sacan el artículo que puede ser muy importante, de mucha importancia, pero le temen también a los medios y ellos tampoco ayudan a difundir esa ciencia. Entonces creen que solamente con el tema de la publicación que todo el mundo lo va a entender y lo va a interpretar. A veces lo interpretan, pero ellos también tienen que salir a contar ese tema. Por eso los programas que tenemos en apropiación social pues son muy importantes, y desde el Ministerio, ya como Ciencia, Tecnología e Innovación, vamos a mantener de hecho va a haber un Ministerio de Talento y Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, en donde este tema de la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación va a ser un elemento muy importante, porque eso es lo que nos une. Eso ya hoy en día se hace a través de redes, a través de todo este tema de la tecnología, que es muy importante. Y cada vez es más exigente la necesidad de periodismo científico. ¿Por qué? Porque necesitamos cualificar muy bien toda la información que sale en las redes. Es demasiada información y ojalá tuviéramos muchos periodistas científicos que realmente nos diera gusto leerlo y que pudieran transmitir esa apropiación social del conocimiento. Entonces se hace obligatorio. De hecho, en la Universidad Nacional ya hemos hablado muchas veces de crear ese periodismo científico, y afortunadamente pues ya eso es un movimiento que comienza a generar, digamos, ese deseo y ese interés por el periodismo científico, y que realmente es muy importante y nos va a ayudar mucho para poder hacer ese matrimonio con el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y desde luego pues prepararse muy bien con los temas, porque pues la ciencia exige un rigor, un método para escribir un artículo, etcétera, y eso pues hay que mantenerlo y hay que defenderlo. O sea, hay que defenderlo porque hoy en día estamos compitiendo con grandes universidades, con grandes institutos, con gente que se prepara muy bien, y si nosotros no sacamos muy buenos documentos, pues realmente no vamos a tener un muy buen posicionamiento a nivel internacional. Entonces el rigor es necesario y hay que trabajar mucho para mantenerlo. Oscar preguntaba, y me atrevo a salirme la pregunta también para responderle a Oscar, del tema de presupuesto. Yo cuento la anécdota, me dicen, ¿usted por qué aceptó Colciencias si es una entidad sin plata? Entonces yo les digo, bueno, si hubiera tenido plata no me la hubieran ofrecido. Entonces esa es la mejor respuesta que uno tiene que hacer. ¿Cómo logramos, digamos, en una institución tan valiosa para el país, lograr sacarla adelante? Yo creo que
este cambio al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación va a ser realmente algo muy importante para el país. Estamos convencidos de eso y vamos digamos, a honrar el compromiso que hay en la ley de que de todas maneras arrancamos con el mismo presupuesto de Colciencias, pero la ley dice el primera arrancará con el mismo presupuesto y ya viendo, digamos, un ministerio, pues va a tener la posibilidad de tener músculo para trabajar con las universidades, con los medios. Los medios son muy importantes, eso es un poder fundamental en esta sociedad que también nos tienen que ayudar mucho a posicionar la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuando la cultura de la ciencia, la tecnología y la innovación esté impregnada en todo el país, esto va a cambiar. Cuando tengamos una sociedad del conocimiento, que eso es lo que le apuesta el ministerio, esto va a cambiar. Realmente lo único que nos va a cambiar es el conocimiento, para poder digamos que la gente deje de leer otras cosas y deje de estar interesada por el tema, digamos, de momento, llamémoslo de esa manera, y esté más interesada por la ciencia, es cuando habrá mayor educación en toda la gente y cuando la gente realmente exigirá y reclamará. Ojalá, así como nos tocó en la época de nosotros el tema de comunismo y socialismo, etcétera, y ahora el tema ambientalista, en pocos años estemos reclamando el tema del conocimiento, que sea la pelea de todo el mundo por el conocimiento, y yo creo que estamos avanzando en ese sentido, y que ese sea esa tercera ola que les toque a ustedes, los jóvenes, liderar esa lucha por el conocimiento. Como bien lo decías ahora, se posicionó la educación, digamos, con un movimiento de estudiantes. También el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación tiene que posicionarse en todo el país, y creo que lo estamos logrando. Con una ventaja, doctor Diego, doctor Alejandro, y a los científicos, es que en el tema de la ciencia la posverdad va a ser difícil, ¿cierto, jóvenes? Hablamos de posverdades que en los medios, las redes sociales, todos queremos tener la verdad y solo nuestra verdad, y es uno de los grandes vacíos y complejidades que vive el mundo de hoy, la posverdad. Y creo que en el tema de la ciencia va a ser más difícil aplicar, porque la ciencia tiene el sentido de demostrar lo que se está diciendo. Pienso que ahí tienen ustedes también un aporte bien interesante. Muchas gracias, muy amable, y una feliz tarde.